sentarse. Bendecimos a toda la gente que nos ve cada domingo en las distintas vías electrónicas, los canales que retransmiten este servicio al Señor, las emisoras que también comparten este servicio al Señor. Les bendecimos. Y a todas las personas que nos siguen por las redes sociales, tributen un aplauso al Señor por esta gente que nos ve. Me hablaba un pastor del este en esta semana y nos dice, antes de predicar en nuestra congregación, los domingos escuchamos el culto en Itcan. Gloria a Dios, para ver si Dios también nos trae algo nuevo a nosotros y compartirlo. Gloria a Dios por eso. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han disfrutado la misericordia de Dios? Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca desfallecen sus bondades. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana. Decía el salmista de esta manera: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca desfallece su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y por siempre es su fidelidad. Tribútele un aplauso al Dios que es fiel por siempre, que nunca nos deja, que nunca nos abandona. El miércoles pasado estuvimos predicando sobre el poder de la gracia. Le pido a los hermanos que no estuvieron, busquen ese mensaje y escúchenlo. Un abrazo a Minelva, mi hija amada, qué felicidad verla acá. A ver, escúchenla por favor, ese miércoles pasado el mensaje, el poder de la gracia. Y quiero reiterarle a los hermanos, ¿dónde está Sandra?, que los martes aquí estamos orando desde las 9 de la mañana. Amén. Venga, saque tiempo y venga a interceder por su familia, su casa, su iglesia, su nación, en el nombre de Jesús. Hay muchas razones por las cuales orar, y ahí hay un ejército de oración que está integrado completamente en este tema. Bueno, estamos predicando sobre la serie La Iglesia Perfecta. Amén. ¿Quiénes han aprendido algo con esta serie? La Iglesia Perfecta. Me llamó una pareja de esposos que andan mucho en vehículos y me dice: padre, estamos escuchando una y otra vez estos mensajes de la Iglesia Perfecta. Y lo escuchamos una y otra vez porque cada vez que lo escuchamos aprendemos algo nuevo. Algo nuevo. Y nos dicen, y esa es la razón por la que echamos raíces en nuestra iglesia. Porque la iglesia perfecta estará en el cielo. Amén. Allá estará la iglesia perfecta. Bueno, y en este paseo turístico de turismo eclesiástico que este personaje creado por nosotros estuvo haciendo en la iglesia primitiva, como ustedes recuerdan, dejó su iglesia para irse a la iglesia de Jerusalén. En Jerusalén el pastor de la iglesia era Santiago. Santiago, el líder, pastor de la iglesia en Jerusalén era Santiago. Esta persona llegó a Jerusalén y se encontró con todos los problemas del mundo que había en la iglesia de Jerusalén. Luego se cansó de los problemas que había en esa iglesia y se mudó a la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto, cuyo pastor era Tito. Repita conmigo, Tito. Tito, ese Tito era el pastor de la iglesia principal en Corinto y luego fue obispo en Corinto. Y llegó esta persona, este personaje, a esta iglesia y se encontró con 10,001 problemas. Y luego siguió investigando y dijo, pero caramba, ya he recorrido varias iglesias y en todas me encuentro con muchos problemas. Déjame ir a una iglesia donde no haya ni siquiera pastor. A ver qué pasa. Déjame ir a una iglesia donde cada quien sea su propio pastor, donde cada quien sea el que mande, donde cada quien tenga su propia iglesia. Y empezó a investigar a esta persona
y buscó en las redes sociales y buscó en las distintas páginas web de la iglesia de entonces y se encontró con una iglesia llamada la iglesia de los romanos. Y digo, ahí es que voy, porque en esa iglesia, ahí no hay pastor titular que vaya a dirigir lo que yo voy a hacer o no voy a hacer. Ahí yo mismo monto mi propia iglesia y ahí yo mismo soy el jefe de mi propia iglesia y yo predico sin que nadie me corrija y hago y deshago sin que nadie me corrija. Pues la iglesia de Roma, iglesia, centro de adoración Naco, no se congregaba en un lugar específico. La iglesia de los romanos se reunía en las casas. En cada casa de cada persona que aceptaba a Cristo como su Salvador, ahí se abría una congregación. Y dejaron de congregarse en un lugar específico que era la sinagoga. Repita conmigo, sinagoga. Sinagoga en hebreo significa eso, congregación, asamblea, ¿no? Lo único que usamos más la palabra griega que se usa para asamblea, que es iglesia. Pero decir iglesia en griego es lo mismo que decir sinagoga en hebreo. Pero como hubo una necesidad de echar a un lado todo lo que oliera a judío y oliera a hebreo, se prefirió usar la palabra griega eclesia, que es iglesia, y no la palabra hebrea sinagoga, que también es asamblea o iglesia. Entonces, ¿qué ocurrió allá en Roma? En Roma ocurrió que cuando se reunían en la sinagoga, allá en la ciudad de Roma, hubo diferencias grandes entre los judíos que se habían convertido al evangelio con los judíos que habían renunciado totalmente al judaísmo para hacerse cristianos, y los gentiles que nunca habían conocido al judaísmo pero se convirtieron al cristianismo, y un cuarto grupo que eran los gentiles que habían sido prosélitos. Repita conmigo, prosélito. Un prosélito era alguien gentil, y gentil significa que no era judío. Un prosélito era atraído al judaísmo, era gentil y ahora se hace judío porque practica el judaísmo. Bueno, ese individuo se convirtió al evangelio también en Roma y también formó parte de una cuarta secta. El caso fue que en la sinagoga comenzaron a matarse uno con otro. En la iglesia eran cristianos, comenzaron a matarse uno con otro. Comenzaron a discutir uno con otro, porque los judíos que eran judíos judaizantes y se convirtieron al cristianismo, entendían que los gentiles que se convertían al cristianismo tenían que seguir guardando todas las tradiciones de los judíos. Pero había otro gentil que decía que no, yo nunca fui judío, yo nunca practiqué el judaísmo, yo soy cristiano y no tengo que practicar ninguna de esas tradiciones judías que ustedes me quieren imponer. Ese pleito, ese problema llegó tan profundo que llegó al emperador de Roma, llegó a Claudio, porque hubo una trifulca grandísima, hubo pleitos, hubo persecuciones, hubo maltratos, ataques a lo interno de la iglesia. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que los gentiles que se convirtieron al cristianismo dejaron de ir a la sinagoga y le dejaron su sinagoga a los judíos y comenzaron a congregarse solamente en sus casas. Y cada casa de cada gentil se convirtió en una iglesia. ¿Esto es bueno o es malo, Padre? Asigún, ¿no? Porque cada casa debe ser una iglesia. ¿Alguien dice amén? Donde quiera que haya un creyente, ahí debe funcionar una iglesia. En mi casa se debe orar, se debe cantar, se debe enseñar la palabra y se debe predicar el evangelio y se debe hablar en lenguas y se debe danzar en el espíritu y se debe sentir la presencia de Dios, aunque solo estemos mis hijos, mi esposa y yo. ¿Alguien puede adorar al Señor? Sí,
pero también está la congregación de los santos. El caso es que este personaje ficticio nuestro de este mensaje, de esta serie sobre la iglesia perfecta, se fue a este lugar. Yo quiero que usted se vaya al libro, a la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 16, para que usted encuentre el trasfondo bíblico de lo que estamos comentando. ¿Qué dice Pablo desde el verso 1 del capítulo 16 a los Romanos? Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. En Cencrea, recuerden ese lugar, Cencrea, porque fue un lugar donde Pablo se raspó la cabeza. Pablo se raspó, se quedó sin cabello, se quedó totalmente calvo, así como está Sheldon, como está José, así, sin nada de cabello, ¿no? Y lo hizo por un voto que hizo con el Señor. Aleluya. Ya tienen una excusa ellos para explicar su calvicie, ¿no? Y lo hizo por un voto que hizo Pablo, y ahí en Cencrea fue donde él cumplió ese voto que se hizo al Señor. Y dice el verso 2 de Romanos capítulo 16, que recibáis en el Señor a Febe. A mí me encanta esta mujer Febe, porque hay historiadores de la iglesia primitiva que dicen que Febe fue obispo, una mujer obispo. Oh, ¿cómo le quedará el ojo a aquellos que dicen por ahí que las mujeres no pueden ser pastoras, que no pueden predicar, que las mujeres no pueden ocupar cargos en la iglesia? Esto está en la Biblia, Romanos capítulo 16, verso 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos. Oh, de los santos. Oh, pero hay santos vivos. Claro que hay santos vivos. Levante su mano derecha y diga, en el nombre de Cristo yo soy un santo vivo. Usted es un santo vivo. Y Pablo lo dice a sí mismo. Recíbanla como se recibe a los santos. Oh, gloria al nombre del Señor. A los santos se recibe con dignidad. A los santos se recibe con honra. Honre a la gente de Dios. A la gente de Dios se honra, iglesia. Honre a la gente que le enseña, a la gente que le guía en el Señor. Hónrelo. Porque el que siembra honra, honra va a cosechar. ¿Alguien dice amén? Dice, porque ella, en el verso 2, ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y dice Pablo, aquí vengo con el trasfondo bíblico que quiero enseñarle en esta hora sobre las iglesias en la casa. Dice el verso 3 de Romanos capítulo 16. Saluda a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracia, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Entonces esta persona se da cuenta de que en Roma, el personaje ficticio de este mensaje, se da cuenta de que en Roma cada quien tiene su propia iglesia en su casa. Y dice, ahí es que yo voy a poner mi propia iglesia en mi casa. Y no le fue bien. La Biblia no registra que hubo un fundador específico de la iglesia en Roma. No hubo un fundador específico. Es más, ustedes han escuchado que alguien dijo que Pedro hizo un asunto en Roma y esas cosas. Los historiadores más confiables dicen que Pedro nunca fue a Roma. ¿Usted sabía eso? Que Pedro nunca fue a Roma. Dije que en Roma ya lo crucificaron boca abajo y cosas así. Y que en Roma está la tumba de Pedro. No hay prueba, no se han encontrado osamentas, no hay documentos físicos ni instrumentos o elementos arqueológicos que confirmen que Pedro haya ido a Roma. ¿Alguien entiende lo que enseñamos en esta hora? Y muchas cosas irán fundadas en Roma. ¿Quién fundó la iglesia de Cristo en Roma entonces? Ustedes recuerdan que cuando Cristo resucitó, había mucha gente en Jerusalén. ¿Ustedes recuerdan eso? Mucha gente. Que el domingo antes de su crucifixión, mucha gente vociferaba, Hosanna, Hosanna, al Hijo de David. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. El viernes vivían en cualquier otro lugar, incluyendo Roma, pero eran judíos. Y tenían que congregarse en esa semana para celebrar la Pascua. Y venían como nuestros hermanos dominicanos que vienen en el Evangelio, pues se llevaron a Cristo para Roma.
el evangelio, no Cristo, no. Se llevaron el evangelio de Jesucristo para Roma y en Roma establecieron la iglesia. ¿Dónde? En la sinagoga. Porque ahí era donde se congregaban ellos. Y empezaron a enseñar en las sinagogas hasta que se desató todo este problema. De manera que donde no había un orden establecido, donde no se sabía quién dirigía esa iglesia, donde no se sabía qué predican en esa iglesia. Esa persona tratando de explorar nuevos destinos de turismo eclesiástico, se fue a una iglesia donde nadie conocía su doctrina, donde no se sabía de quién aprendieron ellos el evangelio. Y lo que la gente aprende es lo dividido en los 4 grupos que dijimos al principio. Esa persona buscando explorar otros destinos eclesiásticos diferentes, se fue y cayó en una iglesia dividida. Era costumbre de los miembros de la iglesia de Roma delatarse el uno con otro. Oiga, qué problema más grande este. Hay un escritor, un historiador del primer siglo llamado Plinio el Joven. Plinio el Joven escribió algo terrible y él lo vivió. Él lo vivió en una carta que le envió al emperador Trajano en el año 111. En el año 111, Plinio le escribió una carta en cuyo párrafo 6 le escribió al emperador lo siguiente. Oiga bien, iglesia. Otros, nombrados por un delator, declararon que eran cristianos. Y poco después lo negaron. Dijeron que lo habían sido ciertamente, pero que habían dejado de serlo algunos años atrás. Otros ya muchos años antes, algunos incluso 20. Asimismo, todos ellos adoraron una imagen tuya, oh emperador Trajano, y las figuras de los dioses, y además blasfemaron contra Cristo. Le explico por qué viene este párrafo en esta carta que escribe Plinio el Joven al emperador Trajano. Sucede que estaba el culto cristiano creciendo y ya estaba empezando a sufrir persecuciones. Y le dice en esa carta de Plinio a Trajano, al emperador, Plinio estaba como procónsul en Bitinia, y le dice, ¿qué yo debo hacer con esta gente? Te digo, emperador, algo que ya yo he hecho. Yo he tocado algunos de ellos y para esos salvar su pellejo han delatado a otros de ellos. Chivatos en la iglesia. Chivatos. ¿Quién es la que canta bonito ahí abajo? No, esas son esas muchachas. Ellas ensayan los sábados de la tarde, delatándose uno con otro. Y esa persona que predica, que canta ahí, como su vida, y delatándose uno con otro y entregándose a los enemigos. Esa persona no se imaginaba, la persona ficticia de este mensaje, que se iba a encontrar en una iglesia donde había personas que iban a estar delatando, cosas como cuáles. Delatarse es entregarse uno con otro. El Señor no quiere que la iglesia se entregue sus miembros uno con otro. Que no estemos delatándonos, todo lo contrario. El apóstol Pablo dice, soportaos los unos a los otros, apóyense, respáldense los unos con los otros. Si uno cae, mi hermano, si caíste al lado mío, yo me voy a parar, me voy a detener en el camino hasta que tú te levantes. ¿Alguien dice amén? Que el problema que tiene mi hermano es mi problema. La necesidad del hermano mío en mi iglesia es mi problema. Su problema es mi problema. Si a usted le hace falta algo, a mí me hace falta algo. Y si a usted le hace falta algo y yo lo tengo, usted lo tiene. ¿Alguien dice amén? Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. El Señor le preguntó a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Esa pregunta retumba por los siglos de los siglos en la mente de los hijos de Dios. ¿Dónde está tu hermano? Mofín, ¿dónde está Nayib? Nayib, gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor por Nayib que acaba de llegar acá. ¿Dónde está tu hermano? Me preocupa. El Señor quiere que usted sepa dónde está su hermano. El Señor le interesa que usted pueda dar un reporte. ¿Dónde está su hermano?
Ese hermano que se sentaba aquí a mi lado en la iglesia y hoy no lo veo. ¿Dónde está tu hermano? No, es un compromiso del pastor y la pastora a buscarlo. No, o usted no es hijo de Dios. Y el que se fue también es hijo de Dios. Entonces ustedes dos son hermanos. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu primo? ¿Dónde está la gente que tú conoces que deben estar aquí sirviéndole al Señor? Ah, no, en la iglesia de Roma, esta persona se encontró con que llegó a un lugar donde no podía cometer un error porque la iban a delatar. La iglesia es un taller. Enseñaba hoy en la clase a los discípulos que cuando nos encuentran con problemas y defectos, no vamos a estar buscando siempre excusas ni pretextos, pero tenemos una excusa muy válida. Es que yo no soy un producto terminado, yo estoy en el taller todavía. Me están trabajando, es cuestión de tiempo, me están trabajando, pero voy hacia la perfección. Denle ese aplauso fuerte al Señor, aleluya. No me vengas a exigir perfección, porque la perfección estará en una iglesia perfecta allá en el cielo. Plinio establece en esta carta que los miembros de la iglesia de Roma eran una asociación de chivatos y que bebían chivateándose los unos con los otros. Ah, no, tú viste esta persona como cayó. Mira, se apartó del evangelio, abandonó su familia. ¿Y qué tú hiciste para que él no hiciera eso? ¿O qué estás haciendo para reinsertarlo en el camino, para meterlo de nuevo en el cuerpo? Ah, que aquella persona, tú ves que no está cantando, eso es que metió la pata por ahí. Tú ves que no está ministrando, eso es que está en otras cosas por ahí. Tú ves que no está viniendo a la iglesia, eso es que está en otras cosas por ahí. Compadre, ese no es su problema. Su problema es orar, su problema es interceder, su problema es buscar a esa gente y decirle, te conviene estar en la casa del Señor. Adora al Señor en esta hora, amén. Sí. Y esta persona no se imaginaba que se iba a encontrar con este gran problema. Esa iglesia tan dividida, lamentablemente, estaba segmentada en grupos. Una misma iglesia segmentada en grupos. Estaba el grupo de los cristianos que aún seguían guardando las tradiciones del Antiguo Testamento. Estaba el grupo de los gentiles que no recibían muy bien a los cristianos que no eran gentiles. Los judíos cristianos que habían abandonado sus tradiciones por verlas innecesarias, también estaba ahí. Una iglesia dividida. Y Pablo le dice, olvídense de todas estas divisiones, que aquí el que sabe es Cristo y somos un solo cuerpo. Cristo no está dividido, los blancos, los negros, los ricos, los pobres, los bonitos, los feos, los gordos, los flacos, así como el pastor. Todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Somos uno en Cristo Jesús. La iglesia de Roma tenía un serio problema de aceptación mutua entre los cristianos. ¿Qué problema más serio este? Se metió en la iglesia las divisiones sociales. Se metió en la iglesia el clasismo, el elitismo. Y grupos eran aceptados y otros eran rechazados. La iglesia de Cristo ha crecido todos estos milenios. ¿Saben por qué? Porque aquí adelante se sientan los pobres y los ricos. El que llegue primero cogió el primer asiento. ¿Alguien dice amén? Aquí no hay privilegios. En la iglesia de Cristo no hay exclusividad. La iglesia de Cristo es un cuerpo homogéneo en cuanto al trato a recibir. En la iglesia de Roma eso no pasaba. Yo quiero que se vaya conmigo a Romanos 14. Romanos 14, verso 1, dice el apóstol Pablo lo siguiente. Recibid al débil en la fe, oh gloria a Dios, pero no para contender sobre opiniones. Allá había un problema serio por la comida. La comida como que trae problemas a veces, ¿verdad? La falta de comida sobre todo. Pero aquí no era por falta de comida. Aquí era porque un grupo quería que el otro grupo comiera lo que ellos comían. ¿Usted está escuchándome? Un grupo de miembros de la iglesia en Roma quería que todo lo que se comiera era kosher. Repita conmigo, kosher. ¿Qué es la comida kosher? La comida kosher es la comida judía, la comida permitida
en la ley de Moisés, en Levítico, que usted no puede comer cerdo. Santo Dios. El Señor es grande, Jesús es poderoso, porque él sabía que si mantenía eso iba a haber problemas con eso. La costillita ahí con salsa barbecue. Mi alma adora a Cristo. ¿Es Belki? Ese solomo, esa pierna, mi alma adora a Jesús. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia en Romanos? Óigame, usted no quiere comer carne de cerdo. Pues no se la coma, compadre. No se la coma. Pero al pastor le gusta su costillita de cerdo, la barbecue y todo eso. Deje que el pastor se coma su costillita de cerdo. Mi alma adora a Cristo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Pero hay gente que no disfruta en la vida de Cristo pendiente de lo que el hermano está haciendo. Gente que no disfrutan de la presencia de Dios porque están pendenciando lo que el otro está haciendo. Óigame, disfrute la presencia de Dios, sumércanse en su presencia, y mientras usted esté en su presencia, olvídese del mundo. Hay gente que no cierra los ojos en la iglesia, ¿usted sabía eso? Hay gente que no cierra los ojos. Había alguien que me decía, no padre, yo no cierro los ojos porque estoy pendiente, porque siempre se puede colar a alguien y le quita la cartera a la gente. Olvídese de eso. Disfrute la presencia de su Dios. Gócese en la casa del Señor. Usted no puede disfrutar en otro sitio como usted está llamado a disfrutar en la casa del Señor. Entonces en Roma había un problema. Y el hermano que hace turismo religioso, turismo eclesiástico, dice, pero yo no salgo de una. Yo no salgo de un problema. Voy de iglesia en iglesia y en cada iglesia que hoy me encuentro un problema. Ahora esta gente no quieren que yo coma carne de cerdo aquí. Ahora no quieren que yo coma los viernes después de las 6 de la tarde. ¿Pero qué es esto? Pero yo me convertí fue a Jesucristo y Cristo es libertad. Diga conmigo, libertad. Si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Dele ese aplauso grande al Señor. Usted es libre en Cristo Jesús. Cristo rompió nuestras cadenas religiosas. Cristo rompió nuestras tradiciones que no tienen nada que ver con la verdad del Evangelio. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Roma, reciban a los débiles en la fe. ¿A quiénes Pablo define como débiles en la fe? O a personas que hay que sobrellevarlas. Usted entiende que comer carne de cerdo no está bien. Usted lo entiende eso. Pero si Juan come carne de cerdo, pues entonces trate de tolerarlo. O viceversa. Usted está maduro y usted sabe que comer carne de cerdo, eso trae proteína y cosas. Si la cocina bien también, ¿no? Que no se puede comer cruda. ¿Verdad que no? Tiene que cocinarla bien. Pero usted sabe eso, y hay otro que dice que no, que cruda o cocida está mal. No se la coma delante de ese. Y reciba a esa persona, tolérela. Y por amor a Cristo, compre su carne y usted la lleva a su casa tranquilo. Tranca su casa, que nadie lo vea. Se da su hartura de carne ahí. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Por amor a su hermano. Usted sabe que usted beberse ese Maví de Bouco no hace daño. Pero Maribel dice que sí, que eso es pecado. Que esos Maví de Bouco están dedicados a los dioses taínos de allá y que eso viene del Seibo y todo eso. Entonces no se lo beba delante de Maribel. Venga aquí, tráigame uno a mí también y nos lo bebemos juntos. Denle un aplauso al Señor. Pero por amor a su hermano, sacrifíquese. Ah, pero padre, ¿no va a estar viviendo para los demás? No, usted va a estar aplicando el amor de Cristo. Eso es amor de Cristo. Eso es amor de Dios. Había un pastor amigo que ya falleció. Lo quería mucho. Andrés lo conoce muy bien. Pastor Giorgi. Pastor Giorgi tenía un jaguar. Un jaguar. Y le dijo, pastor, ¿y este jaguar? No, mi hijo. Me lo regaló un miembro de la iglesia. Digo yo, ¿y a usted no le da apuro andar en ese jaguar así? Le digo, sí, me da apuro, pero me lo aguanto. Pero me lo aguanto. Ahora, cuando él sabía que iba a ir a visitar a un hermano que había, usted no puede, me dice, cuando yo voy a visitar a un hermano que sé que tiene tela de araña, la soya en la cocina,
Yo no voy con el Jaguar, Carlos. Yo voy en este carrito para allá y le dejo una ofrenda buena a ese hermano para que le quite la tela de araña a los calderos, a la estufa. Fíjese cuánta sabiduría. Cuánta sabiduría. Por amor a los débiles en la fe. Por amor a los débiles en la fe. Hasta la forma de vestir debemos cuidarla, señores. No porque sea pecado una ropa o la otra, sino que con esa ropa yo voy a hacer pecar a alguien. Ah, pero eso no es problema mío. Sí es problema tuyo. El Señor te vuelve a preguntar, como le preguntó a Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? Sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, mi hermano. No. Coma con fe. Todo lo que usted haga, hágalo con fe, orando al Señor. Hay gente que empiezan a orar ya cuando están digiriendo la comida. Oiga, bendiga la comida. Eso son 30 segundos. ¿Sabe usted la oración más corta que se haga? La de la comida, ¿no? Pero bendígala. Y sobre todo, dele gracias al Señor. Porque si ese plato está en su mesa, es porque Jehová lo ha provisto. Es porque Él lo ha suplido. Y así como le suplió a usted, usted tiene, por amor a sus demás hermanos, orar para que el Señor le supla a los que no lo tienen. Romanos 14:20 habla sobre esto también. Dice, oh, esto es hermoso. Presta atención, que ya con esto concluyo. Romanos 14:20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Usted está leyendo conmigo? Romanos capítulo 14, verso 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. ¿Cuántos dicen amén? Oh, qué cosa más grande esta, Dios mío. Todas las cosas a la verdad, dice Pablo. Eso no lo estoy diciendo yo. Estoy repitiendo lo que dice Pablo. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Yo le voy a decir algo fuerte. Sé que a algunas personas le van a venir momentos grandes a la cabeza. Hay gente que no van a un restaurante a comer, a almorzar, a cenar, sin antes tomar la foto y subirla a la nube y que todos lo vean. ¿Eso está mal? No, es su dinero. Es su dinero. Usted compró su cena y es con su celular que usted lo compró, ¿no? Y es con su paquetito que usted que lo paga, ¿verdad que sí? Pero resulta que el plato que usted está subiendo cuesta 10,000 pesos. Y con 10,000 pesos hay una familia que va a ver el celular suyo y va a ver su foto y va a ver ese plato. Y dice, pero con esos 10,000 pesos yo hago la compra de la semana. ¿Alguien dice amén? ¿Está malo eso? No está malo. Pablo dice, todas las cosas a la verdad son limpias, o sea, son buenas, no hay problema que usted tome su foto, que la suba a la red y que si Jehová lo ha bendecido de tal manera para usted comerse ese tipo de plato. Hay unos platos que usted dice, pero ¿y qué es lo que tiene adentro? Pero gloria a Dios, si Jehová le suplió, cómaselo, cómprelo, que ese es el todo del hombre. Ese es el todo del hombre. Usted tiene su familia, tiene su esposa, sus hijos. Llévelo a comer a los mejores lugares si usted puede llevarlo a comer. Disfrute, invierta en su familia, que eso es de Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Los tacaños no han dicho amén. Pero sí, invierta en su familia, que eso vale la pena. Eso al final se queda. Aquí no hay tacaño, gracias a Dios. Denle un aplauso a Dios, porque aquí no hay tiñosos ni tacaños, ¿no? Pero lo que dice Pablo es que por amor a ese hermano débil en la fe, ojo iglesia, por amor a ese hermano, si tienes que abstenerte de subir esa foto, abstente de subirla. Aguántese ese gusto ahí. Eso lo aguanta.
O si usted puede bloquear a ese hermano que usted sabe que lo va a ver. De manera momentánea, no. Usted lo bloquea para que no vea esa imagen, ese post, no. Pero haga algo para no dañar a esa persona. ¿Saben por qué? Para que no sufra. ¿Saben por qué? Porque la sangre de ese débil en la fe correrá por su cabeza, aún siendo usted fuerte en la fe. Por eso dice Pablo, el amor edifica y el conocimiento envanece. ¿Usted ha escuchado eso, verdad? El conocimiento envanece. No, yo soy demasiado y eso no está mal lo que yo estoy haciendo. Es verdad, pero el amor edifica. A ese pequeño, a ese débil, tú con tu amor lo vas a levantar, lo vas a construir. Pablo se va más lejos y Pablo dice, para el puro todas las cosas son puras, mas para el impuro todas las cosas son impuras. Eso le ha pasado a ustedes. Gente que alguien pasa por el lado y mira a una persona y lo que ve en esa persona es impureza. Y usted la mira y usted dice, no, pero yo no veo nada malo. Yo lo que veo es un padre de familia que está alimentando, paseando con sus hijos. Gente que ven a uno andando con Carlen y dice, oh, anda el pastor con una muchacha. No, es mi hija menor. Lo que pasa es que está bonita, hermosa, grande. Y atractiva y apetecible. Tengo un bate en el vehículo por eso. Y de repente dice, ahí anda el pastor con una. No, es mi hija mayor. Ah, pero otro de la iglesia lo ve y dice, no, esa es su hija menor, esa es Carlen, la doctora de la iglesia. ¿No? Por eso Pablo nos empuja a que de entrada todos estamos en la presencia de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para estar juzgando? Y que la persona vaya descantándose con sus acciones. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora. ¿Cuántos han aprendido en el día de hoy de la iglesia de los romanos? Entonces, para la iglesia de los romanos, tampoco vamos. Seguimos aquí en Itcan. Dale un aplauso fuerte al Señor. La iglesia perfecta está en el cielo. Y esta persona se ha dado cuenta de que no ha encontrado esa iglesia, a pesar de ser iglesias populares, como lo es la iglesia en Jerusalén, la iglesia de Corintio y ahora la iglesia de Roma. Ya está preparando su maleta para irse por otra iglesia, porque encontró demasiados problemas en ese lugar. Hay una canción antigua, no sé si los chicos se la sabrán, pero es antigua, tan reciente. La canta Dani Berríos y Humberto Vallejo. El coro dice, uno, somos uno en Jesús, uno, somos uno en la luz, uno, somos una familia, hijos de un mismo Padre, somos uno en Jesús. ¿No han escuchado? Pues levante su mano derecha y vamos a orar. Padre, gracias te doy. Gracias por tu iglesia. Gracias por Itcan, Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús. Gracias porque tú nos mueves a la perfección. Gracias. Gracias porque tú nos mueves a alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Gracias. Gracias porque nos tienes en el taller. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos están en el taller del Maestro? Gracias porque nos conservas acá en el taller. Gracias. Gracias porque nos pasas por el torno y nos das vuelta y nos das forma ahí en esa máquina herramienta. Gracias. Gracias porque nos metes a las fresadoras para darnos forma. Gracias porque nos estás lijando aquí en tu taller. Gracias porque estás viendo nuestras asperezas todavía, pero estamos contentos porque estamos en el taller. Oh, gracias, Señor, por cada hijo tuyo, cada hija tuya en este lugar, que sabe que en el taller es donde seremos reparados.
Oh, gloria al nombre de Jesús. Y si por si acaso nos rompemos en el taller, aquí están las herramientas para reconstruirnos. Y aquí está el alfarero para restaurarnos. Oh, gracias, Señor. Dios mío, no nos dejes salir del taller. Déjanos aquí en el taller que es tu iglesia. Y repáranos todas las veces que tengas que repararnos. Repara nuestras ansiedades. Repara nuestras debilidades. Repara nuestras grietas, Señor. Grietas que tú y solo tú conoces. Dios mío, pásanos por el fuego, pero en tu taller. Porque en el taller está el horno con el controlador de temperatura indicado conforme a la que nosotros podemos resistir. Si tienes que enfriarnos de manera brusca, hazlo, pero hazlo tú, Señor. Si tienes que someternos a algún tratamiento térmico, hazlo tú en tu taller. Danos la forma. Danos la forma que tú quieres que tengamos. Puede pedirle eso al Señor en esta hora. Señor, dame tu forma. Vamos, dígaselo, iglesia. Dame tu forma. Moldéame a tu manera. Es más, si tiene que romperme, rómpeme y hazme de nuevo. Oh, alfarero divino. Pero no me muevo de tu taller. Cuando el mundo me quiebre, cuando el mundo me rompa, cuando el mundo me haga heridas, Padre, aquí en tu taller vendré a repararla. Aquí en tu taller vendré a rehacerme en tu mano. Aquí en tu taller. Oh, alfarero divino, gracias. Dios mío, mira a los débiles en esta hora. Padre, los que sienten que no pueden seguir adelante, a los que les falta fuerza para continuar, en esta hora te pido una doble porción de tu espíritu para ellos. Te pido una doble porción de tu gracia, de tu unción, de tu favor y tu misericordia. Levanta al perniquebrado, Señor de gloria. Restaura al que no siente fuerzas para continuar y darle fuerzas de búfalo. Y renueva sus fuerzas como las águilas. Para la gloria y la honra de tu nombre. Aleluya y amén. Dele un abrazo al hermano que está a su lado y dígale: me quedo en el taller del maestro. Me quedo en el taller del maestro. Me quedo aquí en el taller del maestro. Dios me le bendiga mucho. Amén. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuend, en el Ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAM a la cuenta del Banco de Reservas número 1601-130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAM, paypal.me/Ministerios ITCAM. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.